vamos a seguir conociendo a los actores principales de este seminario. Entre ellos tenemos a Mabel Pacheco, una histórica referente de Rueda, una histórica referente del tema de tecnologías, y ya fuera de cámara estaba contando algunas cositas que me empezaron a interesar. Pero un poco la propuesta, la dinámica es una conversación, no una entrevista. Entonces, empezá con lo básico que empieza una conversación, que es con una presentación, así que introducite. Bueno, soy Mabel Pacheco, en este momento soy secretaria académica de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, podríamos decir una universidad regional, mediana, que tiene sedes en Tandil, Azul y Olavarría, y una subsede en Quequén, Necochea. Una universidad nacionalizada con los estudios universitarios de las distintas sedes, se crea como Universidad Nacional en el año 74. Y podemos decir, yo vengo desde el área de las ciencias básicas, de la enseñanza, justamente de las ciencias básicas, y especializado en alguna manera en lo que sería la enseñanza, en particular de la química y biología, en este tránsito escuela, secundaria, universidad tan debatido y aún vigente. Nuestras experiencias en la modalidad de estancia comienzan justamente en los primeros años de la década del 80, con materiales escritos, como hoy se decía, en la época previa a las nuevas tecnologías, con materiales impresos, donde el traslado era por correo postal. En algunos casos ni siquiera llegaba eficientemente y el traslado era a través de encomiendas por transporte terrestre de los micros de la zona. Y tuvimos la experiencia de alguna manera, desarrollar la modalidad para adolescentes, es decir, preocupados por ese tránsito especial de la escuela media y la universidad. Estaba centralizado en sus orígenes en la Facultad de Ciencias Veterinarias, unidad académica de la que provengo. Y bueno, de alguna manera charlábamos informalmente y yo te decía que nuestras experiencias de la modalidad surgen justamente en la era que podíamos decir prefax. Es decir, ahí estaba el correo postal, las tutorías telefónicas, las tutorías que se enviaban también como, digamos, por envíos postales en cassettes de audio, con algunas experiencias filmadas con la tecnología de esa época. Y yo me tengo que remontar a estos encuentros y a seminarios y digamos así, encuentros nacionales de una entidad que es en ese momento la Asociación Argentina de Educación a Distancia, que en el momento que comienza la democracia, nos comenzamos a reunir los que estábamos con el desafío de esta modalidad educativa, que de alguna manera, como hoy también marcaba Débora, estamos hablando de educación, y vos muy bien le decías cómo tendríamos que llamar lo que viene, y bueno, básicamente son buenas prácticas de educación y la necesidad de buenos profesores. Cuando me remonto a los principios de los 80, en esa asociación de educación a distancia, la Asociación Argentina, teníamos un grupo de docentes que estábamos haciendo justamente estas prácticas de la modalidad en las distintas universidades. Y ahí comenzamos la relatoría de las primeras experiencias, de los primeros problemas. Ayer en la presentación del libro de Silvia Coazó, justamente ella mencionaba los orígenes, y ella también se definió la Universidad de San Juan Bosco, la Universidad de Rosario, en ese momento también relataba en otro de los libros, están experiencias de esa época, hasta que justamente luego se crea ya con representaciones rectorales de las universidades nacionales, la Rueda, la Red Universitaria de Educación a Distancia, con ese nombre, digamos, de sus siglas tan potente, ¿no?, que comienza un trabajo colaborativo y en los cuales nosotros que estábamos comenzando experiencias y que algunos éramos pedagogos, había pedagogos, pero algunos proveníamos de otras disciplinas, justamente logramos, digamos así, encuentros de capacitación, de intercambio, de fortalezas, porque eran épocas de gran esperanza, ilusión y construcción, pero también de poder tener el acompañamiento político, presupuestario,
digamos, la continuidad de las experiencias que algunas eran maravillosas y veíamos que abortaban, y bueno, en ese conjunto logramos la sinergia para estar hoy acá. Bien, muy completito. Ya nos vamos a meter enseguida en la parte de rueda y de educación a distancia. De hecho era lo que venía, pero en el marco de tu relato anterior dijiste algo que me hizo un ruido y dijiste tutoría telefónica. A mí personalmente eso me hizo un ruidito. ¿Cómo era eso? ¿Vos fuiste tutora? ¿Te tocó ser tutora? Contame cómo era eso. Yo recuerdo, tengo varias experiencias de eso, pero tenía un alumno que decía que le hacía tutorías telefónicas con voz de FM en cuanto a la química. A veces es la contención del estudiante, porque lo que hacíamos a veces eran... ante las dificultades había algún encuentro presencial, que te voy a contar también cómo llegábamos para ellos, en algunos lugares los académicos que esperaban algo, pensar que estábamos hablando en comunidades donde no había sedes de universidad y donde estaba la aspiración de esas familias y esos estudiantes de ver la universidad como un futuro posible. Y en esas tutorías a veces era la contención, el acompañamiento, además de alguna dificultad que podía resolverse, digamos así, verbalmente, porque era básicamente el apoyo verbal. Luego estaban que hacíamos materiales complementarios, diseñábamos otras actividades con otras argumentaciones, con otras bibliografías recomendadas, donde detectábamos justamente que había dificultades por ahí de comprensión o de análisis de los materiales. Había material impreso, lo cual era predeterminado, por eso se tenía tanto énfasis en el buen diseño de materiales con un lenguaje dialógico destinado a adolescentes. Y se dio algo muy curioso. Los que eran materiales de apoyo, editados por la universidad como material impreso para la modalidad, se convirtió, agotándose las ediciones, en libro de textos de buena parte de la provincia de Buenos Aires, para los estudiantes secundarios, y como texto no era un buen libro de textos, no tenía ese objetivo, pero bueno, eso es como cuando uno trae un hijo al mundo que el futuro le pertenece. Nos pasó eso. Mirá qué interesante. Pensaba también mientras hablabas, sobre todo cuando hiciste este relato histórico, que a vos en el marco del proceso de implementación o de integración de las tecnologías a la educación, te tocó vivir dos grandes crisis sociales y económicas, la de fines de los 80 y la de 2001-2002, con quizá, muchos puntos en común, pero vinculado a lo nuestro, uno en particular que tiene que ver, que también lo dijiste, la marginación de un sector muy importante de la sociedad en relación a la posibilidad de pasar de la secundaria a la universidad. ¿Cómo ves el escenario actual en función de ese proceso crítico que te tocó vivir? Mira, para nosotros esto de la inclusión, y que hoy es política de Estado, podríamos decir, justamente estamos ahora en la era de que se está abriendo un programa con las jurisdicciones de articulación a través de un apoyo especial de la Secretaría de Políticas Universitarias. Justamente vuelvo a Tandil el lunes a armar todo un taller de planificación participativa de articulando escuelas secundarias con universidad. Lo mantuvimos como una decisión institucional fuerte, pero éramos un grupo de docentes, de profesores, que lográbamos la especialización en la enseñanza de nuestras disciplinas a través de posgrados, pero también en ir incorporando y formándonos en la modalidad. Y esas crisis fueron superadas con la prepotencia del trabajo, diría yo, porque somos el mismo grupo de docentes. Me toca coordinar este programa articulatorio de la Facultad de Veterinaria, que nos desempeñábamos en los primeros años de la carrera de médico veterinario, en ese caso, enseñando las disciplinas, las 4 ciencias básicas: matemática, física, química y biología. Y de alguna manera estas crisis marcaron quiebres institucionales, por ahí que decíamos con las normativas vigentes a nivel nacional, que ponían en duda la validez de la modalidad. Y nosotros experimentábamos desde muy jóvenes en nuestra formación e institucionalmente apostábamos a la bimodalidad.
y vimos cómo especializarnos en la modalidad, escribir buenos materiales, pensar en estrategias comunicacionales, cuánto sirvió para la enseñanza presencial y cuánto nos formó como profesores universitarios. Perfecto, en esa misma línea, entonces te pregunto, que vos estuviste en la fundación de Rueda, ¿cuál fue el objetivo inicial? Porque siempre todo parte con un objetivo, pero después eso va tomando, como acabas de decir vos, otros rumbos. ¿Y cómo ves el proceso y qué ves ahora y hacia dónde nos lleva? Mira, el objetivo inicial fue tan pretencioso y visionario, y en cada taller, yo creo, de intercambio, porque lo hemos estado conversando, surgen la presencia, digamos así, de Edith Lewin como gran maestra, en ese momento vicedecana de la Facultad de Filosofía de la UBA, titular de Tecnología Educativa, de tantas otras como Graciela Carbone, en la Universidad de Luján, María Teresa Watson, pero era gente que venía también de la Asociación Argentina de Educación a Distancia. Y en estas representaciones rectorales, que los rectores también entendieron que no solo mandaban gestores políticos, sino que trataban de mandar representantes que estuvieran trabajando en la modalidad. Yo creo que por esta lucha de trabajo colaborativo, de participación, de búsqueda de consensos, pero respetándonos en la heterogeneidad de cada institución, en la autonomía de cada institución universitaria, se logró con esas reuniones bianuales que tenían, digamos, por estilo el mantener una coordinación nacional, un estatuto, tener una revista y publicaciones periódicas, boletines, los seminarios que algunos fueron encuentros nacionales, hasta llegar a esta continuidad de los seminarios internacionales, fue lo que colaboró en superar esas crisis. Teníamos referentes externos de nivel internacional en nuestras universidades que hacían el soporte necesario para poder seguir luchándola y saber cómo pedir o cómo, digamos, conseguir a veces magros presupuestos y no necesariamente destinados para la modalidad. Como estamos ahora luchando por una mejora en la normativa nacional, estamos integrando esa comisión mixta que tanto habló y que habló ayer también el rector Somoza. Y además también, yo recuerdo las primeras reuniones de Rueda, donde Edith estratégicamente pedíamos autorización y nos convocábamos en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional, porque ella visionariamente decíamos: tenemos que hacernos cargo del sistema universitario nacional y aportar, ya que somos representantes rectorales de las universidades públicas, nuestras experiencias a este organismo, al sistema universitario nacional. Y es así que fuimos luego reconocidos como una red universitaria. Nuestra fundación es previa a la creación de las redes desde el CIN y somos asesores de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN en la modalidad. Mira qué logro. Eso no lo sabía. Impresionante. Una pregunta, a ver, un ejercicio de traslación. Todo este marco político, de estratégico, ¿cómo se termina condensando en la práctica del docente en el aula, como este sujeto que ayer en la entrevista Nelson Preto me decía: la docencia implica una posición política, una lucha política y una práctica política. Pero ya desde Rueda, de lo que logra Rueda, ¿cómo se traslada esto al aula o a la virtualidad, o en definitiva a la práctica del docente? Yo creo que no hay prácticas en la docencia que no sean políticas, aunque a veces no, a los docentes universitarios nos cuesta asumir tanto esto, el hecho del autogobierno, del cogobierno, es como que estamos entrenados. En otros niveles a veces cuesta, y los que estamos también encargados en la formación docente, yo siempre lo he planteado como una problemática. No existe ninguna acción que sea séptica. Siempre en la propuesta, en el diseño, en el día a día en el aula, siempre hay un posicionamiento político y eso se transmite implícita o explícitamente. Y es así que se asume esa heterogeneidad en el diálogo y en la discusión. Por ejemplo, el hecho de incluir, que eso fue una cosa que lo pudimos llevar a cabo hace 3 años en el seminario anterior, que tocó hacerlo en nuestra universidad,
este panel de intercambio donde los gestores políticos discutieran con los académicos, fue una ilusión creacional también de la Rueda. Y fíjate que lo pudimos hacer cuando la Rueda cumplió 20 años. Tener, digamos, a los rectores de las universidades públicas responsables de pelear presupuestos, de discutir políticas a nivel nacional, escuchando de primera mano interpelados e interpelando a los especialistas nacionales e internacionales en la modalidad. Qué trabajito, qué historia, qué trabajo. Y en el marco de eso, recién en tu respuesta a la pregunta anterior, me decías, se están pensando y se están empezando a analizar cambios, te vuelvo a llevar a lo macro, en la política a nivel nacional, en esto de la 1414. La 1717 del 2004. Bueno, ¿en qué consisten esos cambios? Porque los escenarios cambian, bueno, ¿por dónde viene el cambio que están pensando? ¿Por dónde viene? Justamente esa 1717 del 2004 estaba pensada inclusive con un marco legal para universidades que fueran exclusivamente a distancia, que en nuestro país casi no se dieron. Asumimos la bimodalidad, eso fue muy claro el vicerrector de la Patagonia Austral. Y hay una decisión ministerial muy importante a nivel del Consejo de Universidades, que agrupa tanto a públicas como privadas, de crear una normativa común, pero en una mesa de trabajo conjunta, que ya llevamos varios encuentros y justamente ahora el 21 de octubre se va a llevar a cabo otro, donde se respete la heterogeneidad institucional, no se establezcan a priori estándares, como Débora decía, sino que surjan de indicadores o características de los proyectos institucionales. Y es un gran trabajo al interior de nuestras universidades, porque debemos tener normativas claras, también dar cuenta seriamente que cuando se crea una carrera, sea presencial o a distancia, debe tener las aprobaciones pertinentes de su Consejo Superior y justamente someterse a la evaluación de acuerdo corresponda, sea grado, posgrado, donde haya una normativa, digamos, general, pero a su vez, si alguien tuviera que evaluar, no haya que anticipar materiales, es como que búsqueda con sospecha de la calidad porque es la modalidad a distancia. Ya hemos logrado algo, por ejemplo, para los posgrados, en una disposición que es la 160, ya hay un capítulo de educación a distancia, donde hay algunas cosas que modificar, pero por lo menos también se tiene en cuenta la modalidad. Yo creo que con esta nueva normativa, donde el énfasis va a estar puesto en los proyectos institucionales y que desde esos proyectos institucionales van a nacer indicadores justamente a tener en cuenta para esa universidad, cuál va a ser, digamos, la pauta de evaluación, de autoevaluación o de heteroevaluación a través de los organismos que correspondan. Bien, ya la última, así te dejo tranquila. Más de 20 años de Rueda. 23. 23 años de Rueda, vos estás desde ahí y por lo que me contás, más años todavía, en tu caso, desde tu trabajo docente, vinculada a las tecnologías. O sea, mucho trabajo en esto, mucho quizás hasta de tu vida en esto. Si me tuvieses que resumir, seguramente va a ser muy difícil, no vas a poder quizá en uno solo, o quizás serías injusta, pero el mayor logro que se haya generado desde esta lucha por la visualización y la integración de las tecnologías, el mayor logro a nivel educación que se ha logrado a partir de visualizar y empezar a trabajar y emprender con esto. Yo creo, por eso a veces asocian, o la educación a distancia, todos dicen, es de los últimos tiempos, se la visualiza asociada a las TICs, y yo digo es pre-TICs. Pero básicamente son formas de buena educación, es decir, de ejercer los diseños y las propuestas y la práctica educativa con calidad. Yo creo que lo mejor de esto es mantener ese espíritu colaborativo de trabajo conjunto, de discusión y disensos constructivos. Esto sea los espacios académicos formales como aquellas reuniones bianuales que nos damos y que a veces nos autoconvocamos para determinados seminarios o discusión o profundización. Y de alguna manera también podemos decir que tener un reconocimiento del sistema universitario nacional a través de la red es un logro de importancia. Bueno, poder seguir avanzando en esto. Yo diría, como decía Débora hoy,
podemos hablar de educación mediada por tecnología. Yo creo que hay un continuo entre lo presencial y la distancia. Digamos, hoy te decía, nosotros que hablábamos de experiencias, de diseños de materiales impresos, esos aprendizajes mejoraban lo comunicacional, los materiales destinados a la educación presencial. Y acá es lo mismo, es decir, ya tampoco, es un continuo, no podríamos establecer algo absolutamente dicotómico. Yo creo que está apuntando a la calidad, al compromiso, a la responsabilidad, al compromiso social, político, de inclusión, de democratización de la educación. Se da a través de eso, Perfecto. mediado con tecnologías también. Obvio. Y de despedida, ¿qué has visto acá? ¿Cómo te has sentido que en el marco del seminario, en el marco de la provincia, pero fundamentalmente en el seminario? Porque ya que sos parte de la historia, bueno, el hoy. ¿Cómo Claro. estás viviendo esto hoy? Soy parte de la historia involucrada en la organización, en el espacio este que me han dado. Entonces, esto que has visto hoy, a mí personalmente, que es la primera vez que estoy en un evento de rueda, me ha impactado muchísimo por la dinámica, por la cantidad de gente, por un montón de cosas. Vos que ya lo venís. Esto, además de los anfitriones y la Universidad de Cuyo, que excelente en su recepción, y todo el equipo, Fernández, Javier, en todos ustedes, porque realmente encontrar en su rector, en la Secretaría Académica, la cual formo parte también de la Comisión de Asuntos Académicos, un agradecimiento profundo, pero esto es una muestra, hoy en la conferencia de la mañana se decía de la participación, de la manera en que uno se compromete y participa, de que es posible el trabajo colaborativo cuando hay un compromiso esencial, y está a la vista. Es decir, se piensa la metodología, estos talleres de intercambio no es una relatoría de trabajo que se escucha cada uno a sí mismo o su equipo. Hay todo un trabajo previo, todo un trabajo comprometido de evaluación, de análisis, de conclusiones, de selección. Y bueno, y esto lleva luego a una reflexión post-seminario, que seguramente surgirán otras cuestiones como pueden ser publicaciones. O nos queda un trabajo ahora para fin de diciembre, donde tenemos justamente el plenario de rueda, el segundo en el año, donde vamos a evaluar esto. Pero me siento realmente muy bien y muy feliz de pertenecer y de haber participado en la organización de esto. Bueno, muchísimas gracias, que sigas muy inquieta, veo que sos como una persona así que no para, así que bueno, que sigas así. Muchísimas gracias y No, bueno, gracias un placer, a ustedes, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.